Ahora, desde otra perspectiva, los adventistas no se dieron cuenta de que habían ciertos aspectos en esa placa tectónica que no podían fusionar bien con la placa tectónica calvinista. Porque el mundo evangélico tiene sus conceptos, hermanos, en Calvino. Y nosotros diríamos, los evangélicos creen en el calvinismo. Pero tristemente hoy tenemos en la iglesia adventista más calvinistas que adventistas. Ahora vamos a analizar en otro aspecto quién era Calvino en las presentaciones posteriores. Por eso, el esfuerzo de resolver esa diferencia causó el choque de las dos placas tectónicas que provocó un terremoto teológico y sacudió ambos mundos. Porque los evangélicos, dicen los adventistas, no son cristianos. No podemos llamarlos a ellos que son nuestros hermanos porque son heréticos. Apreciados hermanos, una vez más queremos agradecer al Señor por el don de la vida. Agradecer porque podemos compartir otra vez su bendita palabra. Estamos analizando por qué nuestra amada iglesia está en las condiciones en que estamos. Así que para compartir esta verdad que es la historia denominacional, vamos a pedir que el Señor pueda dirigir a su trono de gracia nuestros pensamientos, la palabra que vamos a compartir. Así que vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora te agradezco profundamente de corazón, porque un día tú nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. No somos dignos de ser llamados tus hijos, pero tú nos has escogido sin que tengamos ningún mérito por el amor de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él vino en nuestra condición humana para poder vivir la vida que nosotros necesitamos vivir su vida. Concédenos, Padre, el acceso al lugar santísimo para que la justicia de Cristo pueda ser nuestra. Su carácter sea, Señor, entronizado en nuestra vida. Escribe con los principios de tu Espíritu, Padre, los 10 mandamientos, tu palabra, Señor, tus testimonios en nuestra vida. Haz de nosotros tu Santo Espíritu. Pedimos tu bendición, que seamos templos de tu Santo Espíritu y que, Señor, tus santos ángeles sean nuestros guardianes en compartir esta palabra. Te pedimos todo esto por Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos que analizar. En la imagen ustedes van a ver de que el mundo ha dedicado tanta atención a cosas que son como el fútbol, el deporte, para analizar mínimamente algún detalle. Esa es la ventaja de la tecnología. La cámara de televisión puede analizar hasta lo sumo qué cosas son los que los ojos humanos no han podido ver. Entonces se ha inventado el asunto del VAR. El VAR es lo que los árbitros, y tienen un equipo de atrás en el estudio junto con las cámaras y todo, para analizar si fue gol o no fue gol, si fue penal o no fue penal, si fue una infracción o no fue una infracción. El mundo a esas cosas que son vanas de la vida dedica tanto tiempo. Y nosotros hoy quisiéramos dedicar un poco de VAR, de ese análisis minucioso. ¿Qué pasó en nuestra historia pasada? Para poder sacar esas lecciones. Porque si vemos, allí viene el iceberg, allí viene el témpano de hielo. Hermanos, si nosotros estamos como esos atalayas en los muros de Sión, tenemos que dar el alarma. Tenemos que dar, hermanos, ese sonido certero a la trompeta, para que no solamente los guardianes estemos despiertos, sino el pueblo que habita en esa ciudad. Porque de no advertirse, así como dice el Señor al profeta, yo te he puesto por atalaya, no solamente para aquel que es fiel, sino también aquel que es impío. Hermanos, todos necesitamos escuchar la advertencia. Por eso en la apostasía omega tenemos que ver con ese discernimiento espiritual que Dios nos da,
para poder comprender qué pasó. Entonces quisiera invitarles para analizar el libro de Gálatas capítulo 3, porque los hermanos de Galacia, que actualmente es Francia, ellos habían escuchado el mensaje verdadero, la palabra de Dios, conocer la Escritura, la inspiración de la palabra. Y el apóstol Pablo, cuando dirige esta carta de amonestación en el capítulo 3, versículo 1, dice: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne?» Hermanos, diría: «Oh pueblo adventista, tan bien que comenzaron, tan lindo fue la revelación, no solamente la profecía de los 2300 tardes y mañanas, no solamente la verdad del sábado, con toda su economía». Una serie de santuario estamos paralelamente compartiendo a través de este mismo medio. Hermanos, es asombroso las verdades que hay. Muchos pastores adventistas, hermanos, muchos pastores evangélicos admiran a los pastores adventistas porque tienen luz. ¿Por qué tendríamos que ir a copiar de aquellos que tienen menos luz? Yo no quiero vanagloriarme ni quiero menospreciar. Yo sé que hay hijos de Dios con sincero corazón en todo lado. Pero si nosotros tenemos aquí, como dice: «Necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu». El Espíritu nos da ese discernimiento, comprensión de la palabra, el escudriñamiento de la palabra de Dios. Habiendo comenzado por el Espíritu, vamos a retroceder y vamos a terminar en la carne. Oh Gálatas insensatos, dense cuenta que no vamos a ser perfeccionados según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, en este asunto, en notas biográficas de Ellen White, en la página 216, dice lo siguiente: «Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente». Ella dice: «Yo he visto cómo hemos comenzado a descubrir esas verdades. La verdad del sábado, la verdad del santuario, la verdad de los mandamientos, la verdad de las fiestas, hermanos, de la economía judía, la verdad, hermanos, del concepto de pecado, de la condición del hombre». Tantas verdades que hay, hermanos, que el mundo protestante no la conoce, porque ellos llegaron hasta 1844. Podían haber participado, pero aquellos hermanos que conocieron esta verdad y se admiraron de esta verdad, terminaron desfraternizándolas. Ustedes recuerdan quién era Guillermo Miller, quién eran los papás de Ellen White. O sea, ¿quiénes eran esos hombres que descubrieron y trajeron una verdad tras otra, de manera así como que estuviese dirigido por un maestro que verdaderamente era el maestro de Nazaret? Y ella dice: cada una de esas verdades hemos descubierto. Al repasar la historia pasada, ella dice: puedo decir, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Ahora, sigue diciendo: al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración. Lo mismo. Yo no podía creer tantas verdades, tantas verdades. Esto parece que no tiene fin. Pareciera que estamos encontrando estas verdades hace poco, pero siguen apareciendo más y más. Y lo menos que puedo decir es: alabado sea el Señor. Me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. Ahora, no tenemos nada que temer. Hermanos, esto fue dicho por los años 1900. Alabado sea el Señor. Tantas verdades hemos descubierto. No tenemos nada que temer el futuro. ¿Por qué tendríamos que tener miedo?
El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, llegó al monte Sinaí, tenía todas las evidencias cómo el Señor había guiado a ese pueblo desde las plagas de Egipto y de manera maravillosa cómo guió. Hermanos, ¿qué temor tendríamos para el futuro? No tenemos nada que temer, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y que lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hermanos, el libro más divisorio, el libro que trajo más dolor y sufrimiento, Question and Doctrine, fue preparado principalmente por el pastor Leroy Froom. En anteriores presentaciones, si ustedes quieren ver, hay un video, en lo posible vamos a colocar un link de enlace para que ustedes puedan ver un testimonio de la secretaria del pastor Wilkinson. Ustedes pueden ver quién era Leroy Froom. ¿Por qué estaba haciendo esta labor tenebrosa? Él era un norteamericano, ex secretario ministerial de la Conferencia General. Fue el hombre orquesta, pero le acompañó Roy Alan Anderson, un australiano que en aquel entonces era secretario ministerial de la Conferencia General. Eran hombres importantes, pero eran hombres más administrativos. Los hombres que conocían, hermanos, la teología sistemática, como el pastor Andreasen, estaban, hermanos, a propósito, marginados de esta situación. Y también el pastor Reed, que era un pastor inglés que sirvió como ministerio y secretario del campo de la Conferencia General. El libro Question and Doctrine, o Preguntas sobre Respuestas, fue preparado en base a 40 preguntas que Walter Martin, el doctor Berenhaus, le mandaron para que de manera escrita respondiesen en las cosas que ellos preguntaban en cuanto a las doctrinas. El doctor Gray Berenhaus era pastor de la 10ª Iglesia Presbiteriana de Filadelfia. Él era editor de la revista Eternidad y un popular expositor de la Biblia a través de la radio. Y Walter Martin, como ya hemos dicho anteriormente, era un ministro bautista, autor y fundador y director del Instituto de Investigación Cristiano que tenía su sede en California. Preguntas sobre Respuestas fue preparado para ser publicado en la casa publicadora de nuestra iglesia. Tanto los libros que existen actualmente, que fueron escritos, por ejemplo, nosotros hemos tenido el privilegio de tener a Russell y Colin Standich. Ha estado tantas veces aquí en Bolivia, enseñándonos estas cosas que antes ignorábamos. Ellos han sido nuestros maestros para poder compartir con nosotros de manera vivencial, porque ellos eran jóvenes para aquel entonces. Estos dos hombres australianos, estos gemelos, que escribieron tantos libros, y ustedes pueden ver esos libros. Como también nosotros podemos ver, inclusive ver los videos del pastor Herbert Douglas. Es un hombre que ha estado presente, aunque era jovencito, recién comenzando y haciendo sus primeras armas, escribió el libro La bifurcación del adventismo. Ojalá coloquemos también como un enlace para aquellos que no tienen estos archivos, para que ustedes puedan ver que no solamente él, el pastor Denis Priev, los pastores, hermanos, que han vivido en aquel entonces, que lamentablemente muchos de ellos están pasando al descanso, hermanos, es asombroso cómo ellos relatan. Hoy, a través de la ciencia y la tecnología, no se puede ocultar más, hermanos, el engaño que sufrimos en aquel tiempo. Preguntas sobre doctrina. Es el libro más divisorio dentro del pueblo adventista, porque en vez de que traiga unidad, ha separado. Hermanos, quizá podemos utilizar dos metáforas. Una, la que yo personalmente creo que fue un témpano que el diablo presentó a través de la visita, así como los embajadores de Babilonia, para poder cuestionar
a la dirigencia del ministerio de la Iglesia Adventista para que ellos respondieran algunas preguntas que ellos creían que estaban en la verdad y que los adventistas estaban equivocados. Pero el pastor, varios pastores, entre ellos el pastor Standich, dicen que fue como unir el agua y el aceite. Otros dicen como dos placas tectónicas, ¿no?, que tienen que unirse, pero que nunca se van a unir. Al publicar la edición anotada sobre preguntas sobre doctrina, George Knight, como les dije anteriormente, actuó como portavoz al afirmar que Preguntas sobre Doctrinas ha sido el libro que ha dividido el mundo adventista en los últimos 70 años. Él dijo 50 años, pero desde el 2003 hasta aquí han pasado más de 10 años, de 70 años. Son muchos los que creen que la confusión denominacional existente a partir de entonces en la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el precio devastador de esa desviación teológica. Un hombre que sirvió toda su vida, un hombre que, hermanos, ha servido hasta el último aliento de su vida, creyendo, hermanos, en la Iglesia Adventista, dice que este fue realmente el que trajo más confusión y división dentro de la Iglesia. Ahora, el que lo niega, él mismo dice, ¿no?, está en un coma espiritual, porque el que está en un coma espiritual no está consciente de nada. Ahora, desde otra perspectiva, los adventistas no se dieron cuenta de que habían ciertos aspectos en esa placa tectónica que no podían fusionar bien con la placa tectónica calvinista. Porque el mundo evangélico tiene sus conceptos, hermanos, en Calvino. Y nosotros diríamos, los evangélicos creen en el calvinismo. Pero tristemente hoy tenemos en la Iglesia Adventista más calvinistas que adventistas. Ahora vamos a analizar en otro aspecto quién era Calvino en las presentaciones posteriores. Por eso, el esfuerzo de resolver esa diferencia causó el choque de las dos placas tectónicas que provocó un terremoto teológico y sacudió a ambos mundos. Porque los evangélicos, dicen los adventistas, no son cristianos. No podemos llamarlos a ellos que son nuestros hermanos porque son heréticos, porque son una secta. Y a veces a nosotros no nos gusta que nos llamen con esos epítetos. Hermanos, hoy, ¿por qué existen tantos ministerios independientes? Porque la única explicación es volver a nuestras raíces de lo que es el verdadero adventismo. Es lo que la pluma inspirada dijo. Esta plataforma de la verdad no necesita moverse ni una clavija, porque es la plataforma de la verdad. El Señor lo ha revelado. Si ese es el verdadero adventismo, que el Señor nos ha revelado, es nuestra prioridad permanecer en esa verdad, encontrar más luz sobre esa base de esas verdades. Pero al apartarnos de estas verdades es realmente ser un apóstata. Entonces, en esta causa, hermanos, cuando se publicó en el 2007, cuando se cumplió los 50 años de aniversario del libro Preguntas sobre Doctrina, hermanos, se analizó un poco más en detalle porque se ha retrotraído esa información que era propio de los años 1950. El pastor Unruh intercambió algunas cartas con el pastor Berenhaus, como yo les había dicho, pero no había dicho algunos detalles que me gustaría en este momento complementar. Entregó o mandó por correo el camino a Cristo a este pastor. El pastor Berenhaus, que era un pastor evangélico, aunque el pastor Unruh haya dicho de que realmente el mensaje de justificación que este pastor evangélico predicaba era lo que nosotros creemos, o estaba mintiendo o estaba exagerando. Así que el pastor evangélico tomó en serio el elogio. Y cuando le llegó el camino a Cristo,
a no ser que el pastor no esté completamente orientada, El Camino a Cristo es el libro más hermoso que existe en cuanto a llevarnos a los pies de Cristo. Y cualquier persona que lo lea va a ser transformado. Yo sabía en el tiempo cuando colportaba que muchos monjitas de la orden católica leían estos libros, porque era un libro devocional tan interesante, porque no habla absolutamente de no ser otro tema que sea el camino a Cristo. Ahora, cuando este pastor leyó El Camino a Cristo y publicó un artículo en la revista La Eternidad, dijo: el camino a Cristo es falso en cada una de sus partes, y llevaba el sello de la falsificación desde su primera página. También acusó al Camino a Cristo de promover el universalismo, o sea, la salvación de todos por igual, medias verdades y error satánico, un énfasis tan grande en el amor de Dios hacia el hombre irregenerado. Ese huele a universalismo. Hermanos, con semejante calificativo a uno de los libros más tiernos que existe, imagínense qué dirían del resto de lo que son el conflicto de los siglos, por decir por lo menos. Unruh decidió entonces que no valía la pena tener más correspondencia. Eso fue en 1949. Pero otra vez se comunicó por los años 1955, el pastor Unruh, Ebbinghaus. Así que dio otro motivo más importante cuando el pastor Schuyler English, presidente de la Comisión de la Revisión Scofield de la Biblia Revisada, que es la Biblia dispensacionalista por excelencia, escribió un artículo editorial en su revista, Nueva Esperanza. Allí afirmaba erróneamente que los adventistas niegan la divinidad de Cristo y que desprecian la persona y obra de Jesucristo, basada en esta última frase en el hecho de que cierta literatura adventista afirmaba que Cristo participó de nuestra naturaleza pecaminosa caída. Fromm escribió inmediatamente a este pastor English, aclarándole la vieja minoría. Eso dice, hermanos, en Bible Reading. Era de que había un grupo trasnochado, un grupo lunático, que creía en esas cosas que ahora ya lo hemos enterrado con la nueva luz que hemos recibido. Entonces, ahora entra el pastor Walter Martin, un joven investigador reputado en el mundo evangélico por su conocimiento en el área de las sectas no cristianas, y especialmente era apologético en ese aspecto. Él sabía cómo refutar las creencias de los testigos de Jehová, del mundo universalista, por ejemplo, contra los adventistas o los mormones. Él sabía cómo poder batallar con esos conceptos. Los testigos de Jehová y los unitarios también estaban en ese rango. Pero ahora, una vez más, estaban los adventistas como aperturándose espiritualmente para escucharlos a ellos. Entonces Martin se dirigió a Theodor Unruh debido a que había leído la correspondencia que mantuvo con Ebbinghaus 5 años antes. Martin conocía al Leroy Fromm por su impresionante trabajo en la investigación sobre interpretación profética. Pidió al pastor Unruh un encuentro en Washington. Quería entrevistarse con Fromm y otros dirigentes a fin de documentarse para sus próximos libros sobre las sectas. Él quería saber de primera mano qué libros son los que publicaban y quería saber exactamente qué decían esos libros. Ahora, lo que siguió es historia. Se había establecido el escenario para un diálogo franco y abierto sobre asuntos vitales que preocupaban a Martin y a Ebbinghaus. Unruh, Fromm y pidieron a Walter Reed, que era secretario de la Asociación General y experto en las lenguas bíblicas, que los acompañara, convencidos como estaban de que iba a ser un momento álgido en la historia adventista para mejorar su imagen ante los evangélicos, en lo que Dios tendría
la visión sobre nosotros que lo que los evangélicos tendrían, hermanos, el concepto sobre nosotros. Poco tiempo después pidieron a Roy Alan Anderson, redactor de la revista Ministry, que añadiera al grupo de estudio las conferencias que comenzaron en 1955. Ahora, el trío adventista que componía el pastor Frum, Anderson y Reed respondieron a las preguntas de Martin con una lista que eran las verdades que ellos querían analizar en el concepto adventista. ¿Cuáles eran eso? El concepto de pecado, la naturaleza de Cristo, el asunto del santuario, el concepto de pecado y muchos otros temas, porque eran 40 preguntas. ¿Cómo es que la salvación no se consumó en la cruz? ¿Por qué enseñar la verdad del santuario? ¿Y por qué enseñar que Jesús todavía seguía ejerciendo en el santuario celestial? El trío adventista presentó después un tercer grupo de 5 doctrinas que parecían ser únicas en el adventismo. En las otras preguntas parecía que respondieron, pero ahora querían especificar el trío adventista algunos aspectos. Por ejemplo, el santuario celestial, el ministerio de Cristo en las 2 fases, en el lugar santo y en el santísimo, el juicio investigador, la manifestación del Espíritu de profecía en el ministerio de Elena White, el sello de Dios que es el sábado, la marca de la bestia que es el domingo, el mensaje de los 3 ángeles. Estos 5 figuraban como las características distintivas. Pero ahora ellos estaban dispuestos a poder manifestar que no era expresamente como se habían leído en algunos libros la opinión que actualmente el liderazgo adventista que tenía. No transcurrieron muchas horas antes de que Martin dijera a los adventistas: si es que ustedes han cambiado de concepto, ustedes son mis hermanos redimidos en Cristo. Por supuesto, no dijo basado en la lista de verdades eternas de Frum, reconociendo a la vez que algunas iglesias evangélicas casi tenían esas mismas verdades. Para Martin, el desafío consistía en que Sonderbank Publishing le habían encargado que acabara su libro sobre las sectas que tenía que incluir a los adventistas. El trío adventista tenía el desafío de explicar ahora a la iglesia por qué tenían que modificarse esas doctrinas distintivas, y esos libros deberían purgarse. ¿Qué quiere decir purgarse? Que deberían modificarse, o frases o palabras que no dijesen lo que hasta ese momento los adventistas habían comprendido o lo que habían enseñado. En ese punto comenzó el intento por fusionar esas 2 placas tectónicas para que esas 2 placas teológicas ahora se unieran. Frum, Reed y Anderson convencieron a Martin y a Barinholtz de que los temas conflictivos tales como la naturaleza humana de Cristo y una visión amplia de la expiación precedían, tal como escribió Barinholtz, de lunáticos marginales como los irresponsables y exaltados que hay en cualquier comunidad cristiana fundamentalista. Entonces ellos dijeron, en pocas palabras, esos lunáticos marginales. ¿Qué son los lunáticos? Son esos medio variados mentales. Esos eran los que creían en esas verdades trascendentales. Evidentemente, después que Barinholtz hubo expresado esa acusación, cualquier cosa que el trío adventista escribiera sería sospechosa, y se la habría de ver con el músculo adventista para entonces que existían, que eran casi unánime, con varias diferencias que por supuesto que después del Congreso de 1919, la Conferencia Bíblica o el Congreso Bíblico Teológico, que había dicho que deberían hacerse algunas modificaciones en cuanto al manual de iglesia o las creencias de los adventistas y todo lo demás, se fueron modificando ciertas verdades, incluyendo también otras que no eran las que habían sido enseñados en los años anteriores. Ahora, esos lunáticos marginales eran hombres de peso, hombres que conocían lo que creían,
Ellos eran los que creían que Jesús tomó sobre sí mismo la carne pecaminosa en la que vivió una vida sin pecado. Esta es una herejía para muchos adventistas hoy día, porque son calvinistas, porque han asimilado esa verdad, una verdad que no está, hermanos, respaldada por la palabra de Dios. Por eso ellos pueden decir de que Cristo vino con la perfección de Adán, porque de otra manera hubiera pecado y aún así hubiera necesitado un Salvador. Hermanos, ¿quiénes eran estos hombres marginales y lunáticos? Teólogos marginales y lunáticos. Obsérvese, por ejemplo, la siguiente lista que el pastor Herbert Douglas incluye en la lista. ¿Quiénes eran? Francis Nichol, Branson, Cottrell, Neufeld. Esos eran. Inclusive si vamos un poco más atrás, Bajoner, Jones, Haskell, Prescott, Urias Smith, Wilcock, Reiser, Thompson, Ken, Snow, Wallman, McGuire, Himes, Evans. Hermanos, y la lista podría continuar, incluyendo a Macmillan, incluyendo a los escritos de Andrea Sen y los cientos de veces que Elena White escribió sin ambigüedad que Jesús aceptó los efectos de la gran ley de la herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado en nuestra condición humana. Y por extraño que hoy parezca, si Fromm no hubiera despachado con tanta prisa los resultados de la encuesta informal que él mismo creyó que la mente adventista ahora era diferente, era un engaño solapado. Hermanos, en las respuestas que obtuvo en aquella encuesta descubrió que la práctica totalidad tenía la idea de que Cristo tomó una naturaleza pecaminosa caída. Se engañó, él se adelantó en las respuestas que dio a Walter Martin. Hermanos, cuando escribió al presidente de la Asociación General, el pastor Figur, Walter Martin, echó la culpa de aquella desafortunada situación a aquellos líderes que eran demasiado flojos en teología y dar la impresión correcta de que la culpa no era de él, que ellos siguieran tan atrasados en la comprensión teológica. Expresado de manera sencilla, el amigo Fromm se había puesto gafas del color de acusaciones personales. Y Figur se sentía intimidado por la estatura de Fromm. ¿Por qué? Porque no era un hombre realmente que podría lidiar con esta mente que había recorrido bastante. El pastor era más, como presidente de la Acción General, una figura administrativa. Para ir terminando esta parte, volviendo a Gálatas 3, o Gálatas insensatos, ¿quién les ha fascinado con esa nueva teología? Hermanos, hoy día vemos un adventismo fragmentado. Solamente quisiera que lean el libro Recibiendo la Palabra del pastor Corentin Pipin. Ustedes pueden ver ese libro donde prácticamente saca en radiografía por qué la división doctrinal, conceptos tan importantes en cuanto, hermanos, a varios aspectos. Por ejemplo, la escatología bíblica, el mensaje de los tres ángeles, la verdad del santuario, el asunto, hermanos, del divorcio, el asunto de la ordenación de la mujer, el asunto de la última generación, el asunto, hermanos, de lo que es la verdad del sábado. Hermanos, hay muchos aspectos que el doctor Corentin analiza para que tú y yo podamos ver de que nuestra historia nos está diciendo no ha habido en ningún momento que el Señor no haya advertido. Entonces, ¿qué vemos hoy día? Por ejemplo, uno de los grandes expositores ustedes pueden ver, hermanos, al pastor Stefan Borg. ¿Qué conferencias le niegan en Estados Unidos? ¿Y qué en otros lugares lo niega? A pesar de que el pastor diga
que es pastor adventista, a pesar de que sus credenciales estén correctos, en orden, es un miembro regular de la iglesia. La conferencia de Potomac, hermanos, rechazó para que él pudiera predicar en las iglesias adventistas, porque no admiten la teología escatológica de la última generación. Ellos no aceptan que predique la reforma pro salud. Ellos no aceptan que se predique la perfección de carácter. No aceptan la doctrina, hermanos, de la naturaleza caída que Cristo tomó para poder vivir una vida santa y perfecta. Hermanos, los 144,000 y muchas otras verdades que iremos analizando. No solamente rechazó la conferencia de Potomac, Rocky Mountain lo rechazó, y muchos han hecho una propaganda, pero contraria al pastor. Y nosotros podríamos recordar, hermanos, estas verdades tendrán grande oposición. Conflicto de los siglos, la página 580 dice, se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Hoy día pueden predicar en nuestros púlpitos jesuitas, evangélicos, visitar nuestras universidades, decir qué materias van a seguir y tantas otras cosas que las redes sociales hoy los muestra de manera clara. ¿Cuál es la explicación? Hermanos, ha sido cambiada nuestra teología, ha sido cambiada las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. Hoy día el común de nuestros hermanos adventistas, el miembro común, no conoce, desconoce su historia. Y como no conoce estos aspectos, es fácil aceptar la voz del pastor, que estos son disidentes, que los otros son disidentes, que los otros son disidentes, o son fanáticos, o son radicales, o son fundamentalistas, y cualquier otro epíteto de catalogarlos, vale. Hoy podemos decir con toda claridad de que el verdadero adventismo tiene que ponerse de pie, porque ese es el mensaje que va a preparar a la última generación para encontrarse con el Señor en las nubes de los cielos. Que el Señor les bendiga, que al analizar esta historia podamos analizarlo con la mente fría. Tenemos tantos documentos para compartir y para poder analizar con mente fría y poder decir, Señor, no tenemos nada que temer en la historia pasada. Si tú nos has librado de esa apostasía alfa, también nos librarás de la apostasía omega. Efectivamente, hoy ha sido dañado generaciones, hoy ha sido, hermanos, confundido muchas generaciones, pero hoy podemos decir con certeza que el Señor seguirá dirigiendo, hermanos, este movimiento hasta el puerto final, a donde debemos llegar. Que el Señor nos bendiga y vamos a terminar con una corta oración. Padre Santísimo, te agradecemos porque tú eres el dueño de la historia y el dueño de la historia denominacional. Tú conoces, Señor, la inspiración de tu palabra. ¿Cómo has guiado a tu pueblo en todo este tiempo? Te agradecemos porque eres generoso, eres misericordioso, eres bondadoso, Señor. Y te agradecemos porque a través de la historia tú nos has mostrado que es mejor ser fiel a tu palabra, aunque cueste lo que cueste, aunque sea lo que fuere. Señor, danos ese espíritu, danos ese poder y esa sabiduría y la protección tuya, Señor, porque no nos pasará nada a menos que tú lo sepas, lo que nos va a acontecer. Bendice a tu pueblo remanente en toda la faz de la tierra. Bendice a tus verdaderos siervos, los pastores que están llevando este mensaje. Y a los que no están de acuerdo con esto, ten misericordia para que todos podamos ver esa luz y esa verdad con toda claridad. Llénanos de tu poder y tu sabiduría. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.